toda esta problemática que tienen las mujeres a las que escuchamos con todos estos problemas, y fue como yo le decía a Valentina, esto hay que llevarlo a las mujeres latinas migrantes, o sea, como que lo pasamos más aquí que en nuestra casa, es de verdad, casi casa. Casi casa. Ayer hablábamos con una amiga, es la casi casa, o sea, ¿qué haces? ¿Una date? Casi casa. Ir con los niños, casi casa. Verse con las amigas, casi casa. O sea, ahora todo es casi casa. Está súper central, además son súper lindos todos y el espacio es espectacular. No, ¿qué era eso? Una locura. Yo duraba 8 meses, 9 meses, un año y medio. Un año y medio. Y no conseguía trabajo. Es recordar el poder que hay en nosotros. Volver a nosotros. Volver a mí. Volver a mí. Hola, eso es El Sabor de las Historias, un espacio donde las tertulias se cocinan lento, los cuentos se sirven al oído, las anécdotas se degustan como manjar y los recuerdos tienen olor a hogar. Esta idea nace en el restaurante Casi Casa, con la intención de dar a conocer la vida de los latinos en Suiza. Hola a todos, bienvenidos a nuestro segundo podcast y bueno, estoy feliz, estoy nerviosa porque precisamente es el segundo. Oh my God, yo no sé en qué me metí. Pero bueno, más arriesgadas las invitadas que tengo hoy por decir que sí, porque yo no sé qué estoy haciendo. Espero que ya sí. Las invitadas a El Sabor de las Historias de hoy son dos mujeres diferentes, con personalidades diferentes, historias diferentes. Sin embargo, también las une varias cositas. Son mamás, son migrantes, son colombianas. Y bueno, chicas, mi Andre, mi Vale, gracias por decir que sí a esta invitación. A ¿Cómo ti. van? Súper. También nos une Madrugando. un apellido. Somos Belandia también las dos. Las ¿En Belandias, serio? yo creo que Pero éramos es un apellido no primas. muy común y que No, coincidan en eso. Sí, somos no. como primas, algo ahí que nos Siempre hemos une. dicho, desde que la conocí dije, ¿otra Belandia? Además ¿En que tienen una Suiza? amistad bien especial, ¿no? Sí, Sí. Qué sí, lindo sí, sí. que coincidan en cosas tan especiales. Sí. Oigan, chicas, bueno, cuéntenme. La idea del podcast, de esta invitación, es charlar, es conversar, es contar nuestras historias. La idea es mostrarle a los latinos que migran a Suiza la historia de otros para que se inspiren, para que también tengan como un poquito de esperanza en medio de este migrar. Entonces, André, Valen, ¿cómo llegaron a Suiza? Cuéntenme la historia. ¿Cómo llegué a Suiza? Llegué ya cumplo en una semana 6 años de estar en Suiza. Llegué, bueno, estaba primero migré a Alemania y bueno, no estábamos felices allá y dijimos, ok, vámonos pues, mi esposo empezó a buscar trabajo y le Ok, salió algo estábamos acá. felices, o sea, llegaste con tu familia. Mi esposo, Ok. solamente éramos mi esposo y mi perrita. Ah, Adoptamos una perrita y éramos los tres y bueno, ahí fue que dijimos como, bueno, no estamos muy felices acá, es el momento de emigrar porque no tenemos hijos, más fácil. Y salió la oportunidad en Suiza y bueno, nos vinimos para acá. qué Así bonito. fue como, ¿Y tú, Vale? A mí me salió una oportunidad tanto de estudio como de trabajo, entonces me transfirieron de mi trabajo de Singapur a Ginebra y fue pues una experiencia súper bonita porque yo recuerdo haber visitado Suiza en el 2008 y haber quedado absolutamente enamorada de este lugar, haber venido en verano, que ya sabemos que es Lo más otro cuento. delicioso, sí, sí. para Es Creo irse. que una historia diferente es una historia contarla desde el diferente. verano. Entonces yo había quedado absolutamente ciegamente enamorada y yo recuerdo haberme parado enfrente de las Naciones Unidas y haberle dicho a mi pareja en ese momento, mi esposo ahora, aquí voy a trabajar en unos años. Y él me miró y me dijo, ok, Manifestandi, manifestandi. conociéndote, lo vas a hacer. ¿Cómo lo vas a hacer? Y yo, no sé, pero lo voy a hacer. Eso va a pasar. Y así, efectivamente, llegué transferida de Singapur a Mi Vale, Ginebra. bueno, me estás diciendo Sí. que no viniste desde Colombia. O sea, Ujú. ¿cuál es tu historia en ese camino de emigrar?
Sí, no venía, pues en Colombia también tuve una migración interna que también pues causó, creo que es algo muy importante también de mencionar, porque inclusive las migraciones internas, que tú también tienes una historia muy bonita acerca de tu migrar de Bucaramanga a A Bogotá. Bogotá. Ujú, Creo que eso ya nos marca mucho a nivel de identidad. ujú. Y bueno, yo nací en Las Bocas del Pauto, que es en los llanos, en un lugar supremamente remoto, entre como Casanare, Lichada, y es un lugar muy bonito, muy Oye, me sueño mágico. unas vacaciones allí. Sí, de hecho Es- New York Times hace poquito hizo como todo un documental acerca del área, porque mucha gente que está tratando de llegar a lugares pues un poco más remotos, pues están tratando de incentivar como tipos de vacaciones mucho más raw, como mucho más, Conexión sí, con la conexión con la naturaleza, con naturaleza. lo Y pues real. claro, la diversidad de Colombia es increíble. Mis papás Y estaban los trabajando llanos. en varias comunidades indígenas. Mi papá es indígena, entonces estaban trabajando en estos lugares, pues para mi mamá, para preservar las lenguas indígenas que pues ya sabemos que por medio del Ok, colonialismo y todo el proceso pues se han perdido. claro. Y era un trabajo muy lindo también como humanitarios. Y creo que al haber nacido en la mitad de un río, en una tormenta, pues fue como mi llegada al mundo, de que yo no me quedo quieta y yo estoy en Ya movimiento. entiendo tu Y fue como personalidad. irme Valen de es un alma sí, libre, una especie Libre. súper libre. abierta. Entonces, del Bichada a Bogotá, Bogotá a los 16 más o menos me fui o sea, no, muy chiquita me fui a Ujú, Bogotá, crecí en Bogotá, y de Bogotá a Estados Unidos, como a los 16 sí. años, migré a Estados Unidos. Mi mamá ya había migrado 5 años antes, entonces no la vi por 5 años, lo cual es Wow. algo que también me ¿En qué marcó edad? mucho. Cuando yo tenía como 12, 13 años, casi, no, creo que fueron menos Plena, de 5 años, sí, plena adolescencia, buena comenzando la matemática. adolescencia. Wow. Pero pues fueron años muy formativos, claro. Claro, Ella seguro. ya se ha ido a Cuba, después había vuelto, después a Estados Unidos, ¿Ustedes no les entonces pasa que les están contando historias y se imaginan una serie de Netflix? O sea, yo ya te tengo tan, Productora, tan, tú eres ¿quién está productora. oyendo? típico. ¿Qué es esa historia tan bacana? Me encanta. Sí, sí, sí. Pues yo creo que más, o sea, romantizamos mucho la migración, pero la verdad Totalmente. fue por necesidad. O sea, es Ujú, migración económica a raíz de mucha necesidad, de muchísima necesidad, como ya en ese momento madre soltera, ujú. pues muy difícil. Entonces de ahí a Estados Unidos estudié, me quedé por unos años y después de ahí me fui a Singapur y de Singapur a, a Suiza. Y todo este viaje por estudios, o sea, buscando. Estudio y trabajo. Yo Ok. trabajo desde los 16 años, entonces siempre con trabajos ¿Y diferentes cómo comenzaste a trabajar a los 16? en un restaurante. Ok, En un restaurante y fue creo que la vez pasada estábamos hablando a nivel privado de lo sí, bonito que es servir y de lo totalmente. importante cuando, sobre todo cuando uno está joven. Mm. Y, y pues esas experiencias son muy bonitas, son muy importantes y pues creo que es lo que me ha incentivado mucho a entender las necesidades de otras personas, desde también los derechos, y creo que es algo que también nos une muchísimo con André, la pasión por los derechos de la mujer específicamente y de las madres. Sí, la amistad de ustedes dos, yo siempre la he visto, siempre como si nos conociéramos de Nos años, nos conocemos de conocemos toda la hace vida. poco. Pero sí, desde que las conocí, em, he visto que es una amistad con propósito. Ujú. No solo entre ustedes dos, sino que han abierto sus habilidades, sus conocimientos a otras mujeres, y eso me parece muy bonito. Mi André, y tu historia de migrar, ¿cómo fue salir de tu ciudad? ¿Saliste para estudiar? ¿Te fuiste a Bogotá a estudiar? No, ¿O cómo fue la yo, historia? a mí se me metió en la cabeza que yo quería ir a trabajar en Bogotá. ¿Y cuántos años Entonces, tenías? acabo de salir de la universidad, tenía como, me gradué creo que 21, 21, es súper jovencita. Y bueno, mi familia pues como no teníamos como muchas conexiones con el mundo yo soy abogada, entonces como que mis papás no sabían como dónde encontrarme trabajo, pero a mí se me metió que en Bogotá. Entonces, no tenía los recursos, no tenía las conexiones, no tenía nada, así que entonces mis papás tenían un restaurante y empecé a trabajar en el restaurante de ellos, ahorré una plata y después me fui a Bogotá a buscar mi oportunidad. Y ¿Y cuál era tu propósito? ¿Como llegar a trabajar en lo que fuera o no, tenías algo claro? en Okey. derecho. O sea, para mí siempre Dios me pone como esa meta y yo digo como, ok, Dios, si tú me dices para allá, yo para allá voy.
y fue milagroso, o sea, fue como que de verdad, fui a una entrevista y o sea, como el ahorro para ir a la entrevista, todo, coordiné, mi mejor amiga vivía allá, entonces fue como, ella me dejó quedar en su casa, fui a la entrevista y al final eligieron a otra persona, porque había No. tenido como un error y era en el Ministerio Nacional de Educación Nacional, entonces fue como era una oportunidad gigante, me senté con Claro. gente que no, yo estoy en Harvard, aparte fue como una entrevista como abierta con toda la gente y para mí, y yo salí de ahí como que me van a elegir a mí, o sea, que me van a elegir a mí que Harvard y que no sé qué, y que Estados Unidos y yo ni había salido de Colombia, o sea, Venezuela, que Era venía mi tu familia, primera experiencia. era mi primera experiencia. Sí, había como hecho mis prácticas en un juzgado penal en Bucaramanga, pero no así como era mi primer trabajo después de graduarme. Y bueno, para los abogados en Colombia, creo que muchos migraron y se dedican a otra cosa porque creo que, o No sea, es bueno, una en tarea fácil en general, Colombia. sí, no es una tarea fácil encontrar un trabajo y bien pago, o sea, como que puedes encontrar trabajo, pero ganándote el mínimo y haber estudiado tantos años para ganar tan poco también es muy, muy jodido. Hablando de este tema, niñas, mm, ¿qué, qué reto o lo tuvieron? O sea, yo sé que tú, por lo que nos estás contando, viniste y con algo, con una visión muy clara de lo que ibas a hacer acá en Suiza, ¿cierto? Con respecto al trabajo. Sí. Sin embargo, al ser un lugar ajeno, ¿con qué retos se encontraron en cuanto a sus carreras? Toda, Todas. esa es la historia Sino entre de, nosotras. sino de todo, de la gran mayoría de los que Sí. emigramos. Sí, 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 En mi sí. caso, por ejemplo, como abogada, entonces fue como, ¿y ahora qué hago? O sea, tengo que estudiar de cero las leyes. Y el idioma, tú venías con el alemán cero. Nada, ni inglés Porque, ¿y usted a quién sabía. iba a defender? ¿Y usted a quién iba a defender con? Pero Claro, ella se Yo me defiende defiendo. porque se defiende. claro, eso uno también llega como con bloqueos, o sea, uno dice como: Mm, "No, es que es otro idioma y yo qué voy a ser capaz". ¿Saben a mí qué me pasó? mm, Duré un año dudando, o sea, para mí, si alguien me cuenta esa historia, si otra persona me cuenta la historia que yo contaba en ese momento, yo digo: Ay, despierte, pues para eso está sí. internet, un traductor, pues Ujú, no con internet ahora se defiende muy fácil". sí. Yo duré un año, como con susto, con miedo, con temor de salir a hacer el supermercado. Como que, Mm, pues, pero si yo no hablo alemán, pues, no, ¿para qué necesita el alemán para ir al mercado? O sea, usted no le va a hablar al paquete de arroz, no, pues nada, nada que ver. Claro. Am, Ir a un El paquete. restaurante. Hola. Hola, señora. No, tal aló. vez no te Hallo, hablaba. hallo. Ich komme aus Vietnam. Vos te imaginas. La cosa es que duré un Ay, año con un bloqueo, pero súper Ah, pendejo, ay, no. montarme al transporte, montarme al yo iba a decir al metro, montarme al tren, Ujú. o sea, era para mí era sufrir. Ay, sí. Salir con el grupo de amigos de mi esposo era como que, Ay, o sea, me sí. sentía y todavía es algo con lo que estoy, Mm, con el socializar, con mm, lo que pero ya me abro, ya como que tranquilos y no hablen inglés, sí, por favor, hablen el alemán. sí, Yo sí, necesito sí, sí, educar, sí. mi oído. Ujú. Entonces son estos bloqueos a los que me refiero como que, no, pues si yo no hablo alemán, entonces ¿a quién voy a defender? No, pues si yo no hablo alemán, ¿con qué mujeres me voy a relacionar? No, tienes toda la razón y es un miedo muy válido también que Ujú, está metido en nuestro sistema nervioso porque es una situación muy nueva con muchísimas barreras, sobre todo en un país como Suiza, donde no solamente es un país multilingüe, ujú, sino que tienes que también aprender, pues, como cuál es la cultura dentro de las culturas. Tiene muchas subculturas, que sí, Zurich es muy diferente a estar en Berna, que es muy diferente a estar en Ginebra. totalmente. Entonces tú no solamente entras a un sistema que es complejo, Mm, burocráticamente, o sea, es un sistema que funciona muy bien y que está muy bien organizado, sí, pero inclusive mi pareja, que es suiza, o sea, él le cuesta muchísimo a veces entender procesos y yo digo, si a él le cuesta, Mm, ¿cómo será a mí? ¿Y totalmente. cómo será sí. una persona que ni siquiera tenga la guía de una persona suiza que la pueda guiar por medio de estos procesos? Ujú. Totalmente. Entonces, cada vez que tú vas viendo como tus identidades que traes desde el país que vengas se intersectan, es como una teoría que se llama interseccionalidad que me gusta mucho, que es como tus identidades que traes, Okey. tu color de piel,
tu género, tu sexo, tu identidad sexual, Totalmente, tu estatus migratorio, si eres asilante o si eres inmigrante o si qué permiso tienes, totalmente. cómo te van a tratar cómo te van a tratar y qué tipo de oportunidades vas a encontrar en un contexto específico. Sí, es interesante lo que acabas de decir porque, claro, venimos en un contexto que conocemos y normalizamos muchas cosas. Claro. Entonces, en nuestros países, en nuestra cultura, Ujú, es muy normal X cosas, pero ujú, llegas acá y te das cuenta mm. que para otros no son No tan son así, normales. sí. Sí. Es interesante este tema del migrar, en que nos trae como tantos retos y Claro, encontrarnos con otras personas que podemos coincidir y hablar de manera como tan abierta sí. y tan real, también Mm. es bien bonito. Y creo que oigo que tú dices algo súper clave, que te acuerdas que siempre lo decíamos y que algo que admiro mucho de André desde que la conocí también es mi mamá siempre me dijo, desde que, o sea, nosotros no tuvimos oportunidad de viajar mucho cuando ella vivía en Colombia, ella sí por su trabajo como Ujú, lingüista, pero ya lo que siempre nos decía era, mire, observe todos los extranjeros o las personas de otros países que llegan a Colombia a hablar español en chichipato como les salga, a veces muy bien, y lo hablan y se atreverse, meten y uno, ay, sí, mira qué lindo habla español, está intentando porque llegó a nuestro país a hablar español. Y uno no se mete en ese papel de llegar a otro país a hacer lo mismo porque uno quiere hacerlo perfecto. Creo que el totalmente. perfeccionismo que traemos de que tenemos que hablarlo perfectamente nos cohíbe mucho de lanzarnos a meternos a ver qué nos sale. Ujú. Y me encantaba siempre verte tú allá metida, lanzada en lo que te entendiera entendiendo. Y esa fue una lección muy bonita de mi mamá que me decía como, Sí. habla, habla en inglés, habla en lo que sea, en lo que te salga. Y así es que uno aprende. No, Pero, o, es o en una difícil. frase meter todos los idiomas que Sí, uno sí, sí, tenga. sí. Hacerse entender. Sí. Como decía mi abuela, hasta patúa, mija, hasta patúa hable. Que sea. Sí, a mí me han pasado unas Pero es cosas. difícil. En el primer trabajo que tuve fue en un almacén de ropa. Ah, no le voy a hacer publicidad porque rompieron mi corazón. Ustedes saben quiénes son. Nos están mirando. Pero sí, me parecía súper chistoso. Por ejemplo, llegaba un cliente y me preguntaban, por ejemplo, ¿a qué hora cierran? Y yo, ja klar, Damen ist unten und Herren ist oben. Y la gente quedaba como que, ¿was? Pero si yo pregunté a qué hora cierran. Y mi cerebro era como que, "Pra, pa, 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 ay, Entschuldigung". Como ya entendí. A mí me pasa, Oh, ya, 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 klar, ya. ya. ¿Ya? A mí me pasa tan español que me dicen una Sí, cosa y sí, la sí. entiendo después. Ahora en alemán o inglés peor. ¿Qué les ha pasado a ustedes? Una anécdota que se acuerden así, la que siempre cuentan. Me pasó y Mm, que dije una burrada, una cosa chistosa. una cosa chistosa. No. No sé, yo creo que ya tantas que no creo que tenga una, pero digamos que eso que cuenta Valentina de que yo me lanzo, eso fue un proceso de años, o sea, yo Mm, llegué y estuve como 2 años así con ese miedo, pues que no estaba hablando muy bien o sea, alemán no hablaba muy bien y inglés ahí como que medio medio. Entonces como que cuando llegué acá a Zúrich, yo dije, no, yo tengo que hacer amigos, o sea, no va a ser lo mismo que mm, Alemania porque en Alemania estaba muy sola. Y dije: "No, yo acá voy a hacer amigos como sea". Entonces me busqué como una iglesia, me fui busqué a esa iglesia y dije como que apenas llegué a Zúrich, porque primero llegué a ujú. Olten a vivir unos meses mientras encontrábamos apartamento. Cuando llegué a Zúrich, me fui a esa iglesia y era en inglés. Y yo justo me recibe una latina divina, me da la bienvenida y ella tenía como un grupo de oración y me invitó. Y Okey. todas hablaban y yo con esas ganas de hablar, porque yo hablo hasta por Por los los codos. codos. Y yo como, ¿cómo me comunico? Y entonces todas estas mujeres me Buah. empiezan a decir como, o sea, de verdad, yo sí que me he rodeado de Mm, unas mujeres tan lindas acá que digo como de verdad esto hay que multiplicarlo porque uno se encuentra mucho en las redes sociales que hay muchos migrantes que en vez de ayudar
destruyen al otro migrante y es como, no, 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 esto que yo sé mejor lo guardo porque para que no todos se enteren que todos podemos prosperar Ok. y encontrarme con esas mujeres que eran como, André, dale, habla como lo que te salga. Oye, pues ahí en esa horita que yo iba a ese grupo de conexión todas las semanas, una vez a la semana, aprendí, mi inglés se potenció de una manera y era porque era un espacio amoroso en el que yo podía hablar, me Te corregían con sentías amor tranquila. y además podía hablar todas las burradas que yo quería y no estaba siendo juzgada. Entonces, claro, eso me ayudó muchísimo. Sí. Creo que me falta ese espacio ahora en alemán, a Sí. ver si me suelto, pero Sí. Pero sabes que yo amo tanto Zurich porque siento que es una ciudad tan amable. Mm, O bueno, esa es sí, la historia que yo sí. cuento. Esa es la historia Ujú, que yo cuento. Porque con el tema del idioma son muy lindas las personas. Si tú hablas alemán, como que cambian el chip, listo, no es Swissdeutsch. Esta persona habla alemán ujú, y son lindos también. mm, Se abren a hablarte en alemán. sí, Em, o si hablas en inglés, mi inglés no es muy perfecto, no es muy fluido, pero me sé defender. sí, Y aún así la gente no es como no, que, ay, pues no me hable, porque pasa mm, también en otros claro, en países cuando otros estás de lugares. turista, sí, que uno se le lengua la traba, Mm, y es como que, ay, no, yo no hablo inglés, y punto, y cero. sí, Aquí es como que te tienen sí, paciencia, como que, ok, esa es la idea que quieres decir, y sí, siguen la conversación. sí, Entonces, esa es la ventaja que yo he encontrado en Zurich, que es una ciudad muy amable, fácil de conocer porque es chiquitica, fácil de socializar porque sus ciudadanos ujú. son muy amables y muy abiertos como a las personas nuevas. sí. Tienes toda la razón y algo que, digamos, a mí me encanta quebrar estereotipos y cuando la gente me quebra Totalmente. estereotipos a mí, porque creo que todos somos muy únicos y pues así como colombianos, es como decir, todos los colombianos son, no, Ujú, es imposible decir esto, todos los mexicanos son, Coincidimos todos en los eso. latinos son, no, imposible, son Sí. 18 países, diversidad lingüística, diversidad de todo tipo. Entonces, algo que ha sido muy lindo acá, que creo que viene de la raíz de la diversidad lingüística y también como de país, que tú vas al país, o sea, es como estar en Ginebra, es diferente a estar en, no sé, en Locarno, a estar en Zúrich, es como pasar de país a país, pero estando en un solo país. Sí. Entonces, creo que el respeto por la diversidad lingüística es enorme, o sea, lo vemos con los niños, o sea, que los niños la norma es que crezcan con 3 4 mm, 5 idiomas, y es súper normalizado e incentivado por el sistema. Sí. Al contrario, como cuando yo emigré como, o sea, como teenie, como adolescente a Estados Unidos, yo era supremamente consciente de cómo pronunciaba las cosas y quería asimilarme a toda costa como para que la gente no No notara notaras de dónde que era. era de otro mm, lugar, no porque me diera vergüenza, sino porque el sistema está hecho El para como el adaptarte. imperialismo de que Sí. esto es lo que es y los niños no deben hablar otros idiomas en casa y que ni mm, se te atreva Ok, entiendo. porque es un sistema muy como que quiere que tú te asimiles, que quiere decir que tú te tienes que doblegar a a esa cultura Ujú. y que lo que tú traes no es válido o no está valorado. Ok, entiendo. Y, Sí, yo siempre he dicho y creo como que aquí es que, diferente, sí. como un chip que yo cambié cuando llegué acá, que al principio era como, pero si en esta mesa, o sea, si fueran suizos, alemanes o que hablaran inglés, Ujú, pero si yo sabía que en la mesa todos hablan español, yo decía, pero si todos hablan español, ¿por qué no hablan español? O ujú, sea, si yo estoy aquí y saben que yo, pero con el tiempo empecé, entiendo tu punto, pero con el tiempo empecé como que: "Ey, yo llegué acá, ujú, yo tenemos una necesito adaptarme". responsabilidad. Entonces mm. está, sí, súper válido porque claro, hasta cierto punto, sí, nos debemos de adaptar, Claro. pero hey, también tenemos una raíz que hay que valorar y si no pronuncias bien el del alemán, que vale un huevo. O Además es sea, nuestro sex estás appeal, claro, mi amor. claro, o sea, yo creo que Sí, a mucha gente le el encanta acento es como lindo. escucharnos ese acento de los latinos hablando, inglés o bueno, a todo el Otro mundo, idioma. pero a mucha gente sí, aquí sí les gusta como, okey, eres latino, es como, es súper normal. Tú escuchas un italiano hablando inglés o alemán y sabes que es Y es italiano y es italiano. normal, pero el tema es que yo también creo que viene mucho de, no sé,
sé, pero a mí me pasó en Colombia una vez en trabajo que en vez de decir como Dios y dije como good y la persona que me escuchó dijo como ¿qué? Pero con esta cara de como qué brutalidad dijo y fue como yo como qué Dios, pero en español y ella como Ajá. claro, es como esa tensión que venimos de Colombia también, que la gente es como, si hablas inglés lo hablas perfecto, y eso que está en Colombia no son gringos, no es nada, eso es como, Sí. pero son así como que ese estándar de que tienes que decirlo perfecto en vez, cuando llegas acá, me pareció muy lindo, que es como, ah, ok, normal, no sabes hablar, está aprendiendo, porque Sí, muchos están en ese proceso. En totalmente. cambio, no sé, por lo menos ese fue como mi contraste de estar en Colombia y que las personas que sabían, inglés, pues lo sabían hablar muy bien, o no o el que no sabe, pues no se atreve a decir una palabra por ese miedo a ser juzgado. Ujú. Y qué lindo estar acá y poder como ver tanta diversidad y ver que todos estamos en ese proceso de aprender el alemán, además que se demora uno años en ese proceso de Años, Yo creo que años. toda la Yo vida. creo que para nosotros sí, de toda la o vida. vidas. Sí, Más el sí. suizo, ¿no? Porque le estamos agregando el Ese es dialecto. alemán. O sea, entonces es No es otra vez a neun, tu... es ñiñi. Sí. Volviendo a tu pregunta inicial de cuáles han sido las barreras como al encontrar trabajo, creo que era la pregunta. Sí, O sea, en yo el recuerdo haber ámbito sido laboral. transferida de Singapur a Ginebra con el privilegio de poder hablar inglés y francés por mi mamá, pero no porque tuviéramos pues necesariamente una vida privilegiada, sino porque ella, o sea, en vez de juguetes, ella invertía en que nos fuéramos sábado y domingo a la Virgilio Barco, a la Luis Ángel Arango, a leer y aprender idiomas. O sea, ella Qué encontraba esas hermosura. cosas o sea, sin nada, pero Ujú, o sea, la inversión cultural en claro, Bogotá es muy grande en cuanto a cosas de ese tipo sí, que tú puedes conseguir a nivel gratuito, muy bonito, o sea, relativamente fácil, pero al estar acá, bueno, en Ginebra, al llegar con trabajo, yo era como, ah, bueno, estoy con trabajo, o sea, como que qué tan difícil puede ser si desde los 16 siempre tuve menos de 2 semanas sin trabajo. Bueno, listo, estaba con el trabajo, después y dije tú con mi aquí pareja, nos llegaste, la vamos voy a A romper. Zúrich, y pues claro, después dije, ay, voy a terminar mi contrato, me voy a ir a Zúrich, que es donde está la familia de mi pareja, como porque queríamos tener hijos y casarnos y todo. Y dijimos, bueno, no queríamos casarnos, pero eso es otra historia para otro momento. O sea, yo no me quería casar en sí, Okey, te pero convenció. lo convencí. No lo convencí a Después ella. yo le pedí Ay, matrimonio. no, pero espere, a ver, me hace el favor, terminamos con esa historia, punto y coma, y rematamos No, con el mi chisme. cuento es que llegué Mentiras. a Zúrich pensando, ay, voy a tener trabajo en 2 segundos, me voy a tomar un Sí, mesecito como para descansar porque toda mi vida está, o sea, desde que recuerdo mi vida laboral, trabajé, trabajé, trabajé. Y dije, sí, me voy a relajar. y aquí fue un stop. No, o sea, no, ¿qué era eso? Una locura. Yo duraba 8 meses, 9 meses, un año y ¿Un medio año y y no medio? conseguía trabajo y yo estoqueando a todo el mundo en LinkedIn, yendo a todos los eventos de networking, o sea, O sea, te pusiste la aplicando al mundo camiseta. entero. Yo no tenía hijos en ese momento, tenía el mundo en mis manos, tiempo de todo y yo decía, ¿qué es esto? Yo nunca he sentido esto. Me comencé a cuestionar a mí misma, Claro, como, soy yo iba a coaches, como que revisen mi CV, ¿qué está pasando? ¿Por qué no? Bueno, y entonces es cuando entra la complejidad de entrar al mercado laboral en un claro, lugar tan complejo como Zurich, a no ser que obviamente vengas como de IT o de finance o algo así que sea como muy o más fácil pues de entrar en el mercado de Zurich, estoy hablando específicamente, pero como yo venía del sector humanitario de derechos de la mujer, o sea, era como sí, nada, cero. Y yo decía, ¿qué es esto? qué heavy. Entonces ahí fue cuando yo me di cuenta que hay que hacer algo acerca de esto, porque no podemos, o sea, no podemos quedarnos, o sea, no puede ser que se pierda el talento de una abogada. No porque ella, o sea, no porque puedas llegar a hacer otra cosa o en tus trabajos que después puedes contar tú, Ujú. que son válidos y muy honrados, Sí, pero porque vamos a perder ese conocimiento y esa inversión que ha hecho Andrea en su educación para venir y puedes venir a hacer cualquier tipo de trabajo, pues para aprender el idioma, totalmente. porque tenemos la barrera del idioma, etcétera, pero también podemos soñar un poquito más y pensar cómo Ujú. podemos usar nuestros Sí. skills para posicionarnos en el mercado. Totalmente, estás hablando de la realidad de la gran mayoría de las personas que migramos. Sí. Porque claro, mucha gente viene porque la transfirieron, en tu Ujú. caso te A transfirieron, la pareja muchas exacto, veces. o a la Ujú. pareja, y ya llegan como con un trabajo fijo. Pero creo que la historia de la gran mayoría de los que migramos es esa, llegamos
y decimos como, bueno, mientras tanto, Ujú, vamos a trabajar en una cosa. sí. Por el tema del idioma o simplemente las barreras que nosotros mismos nos ponemos y llegamos a hacer otras cosas, ya sea trabajar en un restaurante, limpiando casas, limpiando empresas, lo que sea. Y siento que a veces todos contamos la historia desde un ángulo diferente. Sí, Ujú, Yo me sentía muy afortunada porque en los 3 años, ay, yo creo que ya voy a cumplir 4. Oh my God, el tiempo pasa rápido. sí. Ah, la historia que yo cuento, creo que no la cuenta mucha gente. Por ejemplo, yo llegué y ese mismo año yo ya tenía, pues yo ya trabajaba en el Mm, restaurante de unos amigos. Em, Al año siguiente empecé a trabajar en la tienda que les conté y fue un crecimiento en la misma tienda también muy ujú, rápido, sí. pero hay otros que también les toca esperar Mm, mucho. mm, ¿Cuál fue tu historia, André, mi historia. Bueno, yo en el ámbito llegué, laboral en Chiri? cuando llegué, bueno, justo llegué para COVID, entonces fue como un año encerrados Ay, nos pasó como igual. en el que, bueno, estuve como estudiando online alemán Sí. y después cuando ya pude empezar pues como a pensar, ok, ahora ya puedo buscar trabajo porque ya podíamos empezar a salir. Justo encontré en la iglesia esta a la que iba, había una chica discapacitada y necesitaba ayuda en casa, como en todo. Entonces ahí empecé a trabajar con ella, ese fue mi primer trabajo y empecé a ayudarla. Después alguien me contactó también para ser niñera, entonces empecé, tenía ese trabajo y era niñera. Después, bueno, tenía como, como 4 trabajos a la vez, era como de horas en cada lugar y ahí iba trabajando. Y bueno, estaba de niñera principalmente y con esta chica em, ayudándole como en cosas en general. Y ahí hasta que quedé embarazada. Y ya cuando quedé embarazada, pues ya decidimos con mi esposo como que me voy a dedicar un par de años al bebé. Entonces, ya después cuando ya como que se acerca ese tiempo de que ya, bueno, ya el bebé ya no está bebé, empiezo a preguntarme, bueno, ¿y ahora qué? Porque, bueno, mientras esa etapa de mamá como que no tuve ese tiempo de pensar en nada más Claro, que eras eso. 24/7 Sí, con el exacto, estás chiqui. trabajando full time, entonces es Ujú, como que no hay tiempo de que a qué trabajo voy a saltar. ujú. Y afortunadamente, pues bueno, ahí en ese proceso de mi Se maternidad conocieron. conocí a Valentina. Ella fue primero mi asesora de lactancia, mi midwife, me acompañó en todo ese proceso profesionalmente. Ahí nos volvemos amigas y empezamos mucho a compartir. Y como que yo le empiezo a contar como, bueno, cómo estaba mi proceso profesional. Entonces, bueno, ya ella con todo esa sabiduría y todo lo que sabe acerca de estos procesos, en una de esas conversaciones me dice como, mira, hay un estudio, yo le contaba como mucho acerca de este amor por como el tema de la maternidad, por las mujeres, y ella me dijo como, mira, hay un estudio que se llama salud mental perinatal, ¿por qué no le echas un ojo? De pronto, a mí me parece que yo te vería ahí, pero échale ojo. Y ella me empezó a hablar y yo quedé con esa idea y dije como, esto me suena mucho. Ya pasaron los meses y todo hasta que un día dije como yo me voy a apuntar a ese estudio y, y bueno, y empecé como mi proceso, ya veníamos también con Valentina pues hablando de toda esta problemática que tienen las mujeres a las que escuchamos Ujú. con todos estos problemas y fue como yo le decía a Valentina, estoy que llevarlo a las mujeres latinas migrantes, o sea, como que es que Valentina sabe una cantidad de cosas, o sea, ustedes no saben, yo además como y a la que vez no sé nada. terminé, Entre más terminé. sabemos, menos sabemos. Esa muchacha inventa, No, que no, mentiras, ella lo que no mentiras, sabe es vale. pero de verdad la Pero sí, cantidad, o sea, vale. el Me amas proceso que me mucho, me amas ayudó. mucho. No, te amo mucho y sabes mucho, o sea, y al final fue como, yo pensaba, por ejemplo, que yo no podía, yo había hecho mis aportes con contratos, porque todos estos trabajos fueron legales con contrato, haciendo mis aportes, y yo terminé mi maternidad y yo dije como, ni se me pasó por la cabeza que yo podría, dije, ok, ahora necesito apoyo para buscar trabajo, Ujú. ¿cómo encuentro esas asesorías que me brindaba Valentina? Pero como alguien, pues, si tengo Del derecho. sistema, sí. Increíble porque tuviste, ay, perdón, coincidiste con Valen, Ujú, alguien que tenía una información muy valiosa sí,
pero fue a raíz de la amistad y de la ayuda que Sí, necesitaste. sí, ¿Cuántas personas están buscando esa ayuda y no la exacto, encuentran? Ujú. Y no la exacto, encontramos, exacto. porque buscas en Sí, internet, y todo es así como muy global, Sí. como si aquí está la información, pero, o no sé, si es que me pasa a mí y las otras personas tengan la habilidad de encontrar como esta información más fácil, pero a mí me ha pasado que sí. digo, listo, voy a buscar. Entonces tú te metes en internet y esa es la ayuda que necesito, pero es como una información así como tan grande que yo digo Ujú, como, ay, ok, después sigo leyendo porque ya. Es que precisamente por eso, a raíz de lo que es la experiencia que están compartiendo ustedes, en Mm, mi reinvención y mi desespero del año y medio de buscar trabajo, estaba en un lugar que se llama el Impact Hub acá en Zurich. ok, O sea, yo estaba buscando como de todo. Entonces me fui a un evento y habían dos mujeres que estaban haciendo un pitch acerca de lo que ellas querían hacer. Esta mujer era una señora que es una psiquiatra que ha apoyado como víctimas de guerra y de tortura por muchísimos años, y lo que ella hizo fue decir, miren, yo no tengo el tiempo y no tengo los recursos, pero necesito, lo que me he dado cuenta en mi trabajo en los tengo últimos esta 10 idea. años es que hay una necesidad profunda de un programa de integración laboral para asilantes, refugiados, inmigrantes, porque no es lo mismo y no son las mismas barreras que se encuentran que una persona que venga, por ejemplo, del espacio Schengen, que ya todo esté reconocido, así sea un espacio, una titulación regulada, o sea, una Ujú, carrera regulada. Y yo medio la vi, pero después comencé a conocer las otras personas que estaban colaborando con ella, y este es un proyecto que se llama Capacity. ok, Y me pareció precioso primero porque me habló desde mi corazón, desde mi experiencia, pero también de la de mi mamá, que como lingüista, haber trabajado como profesora en la universidad muchos años y llegó a Estados Unidos, y pues su única oportunidad, inclusive al haber hecho una maestría en Estados Unidos, fue cuidar niños, primero porque necesitaba pagar su montaña de deudas en lo más rápido posible, segundo ujú, porque se había quedado ilegal por 10 años, ok. y tercero 10 porque años es no mucho el podías entrar tiempo. al mercado laboral formal como ilegal. Claro, Entonces, cuidó una familia preciosa por 18 años, qué y yo bonito. decía, qué lindo labor y súper lindo lo que Sí, decíamos, ujú. pero yo pensaba en ella y todo su talento y todo lo que ella hubiese podido contribuir a este contexto desde su conocimiento, con tantos idiomas, con el amor humanitario que tenía, y me dolía mucho como ver esa parte claro, de no. Entonces yo pensaba cuántas personas, y eso que ya viene pues de cierto nivel de privilegio, si esto nos pasa a nosotros con idiomas, hablando idiomas, teniendo una con carrera un internacional, conocimiento. con una pareja suiza, etcétera, no viniendo ni siquiera como asilados Ujú, o refugiados que tienen muchísimas más barreras, y no consigo trabajo, ¿cómo va a ser para cualquier otra persona en otra circunstancia? Y ni me total. imaginaba, al ya ser mamá es otra cosa aún más Ujú, compleja. sí. Decía, no, no puede ser, no puede ser. Entonces, armamos una incubadora que todavía existe, la pueden buscar, es Capacity. Okey. La página es www.capacity.swiss, y es una organización preciosa que ya está cofundada desde el 2015. Yo ya estoy ahí pues más o menos como advisor, o sea, solamente para cosas puntuales, pero el equipo es un espectáculo enorme, y hacen emprendimiento. Entonces, que cuando no puedes conseguir un trabajo, emprendimiento es otra forma de encontrar tu Claro, dignidad y de usar tus conocimientos y Ujú, sí, todo tus tus habilidades. habilidades. Y el otro, lo que es más fuerte del programa es la parte de integración laboral para refugiados, asilados, inmigrantes que han estado en Suiza y que Ujú, desean entrar al mercado laboral, y es muy bonito, pero pues claro, está en alemán y en inglés. okey. Entonces, algo que nosotras habíamos pensado era que queríamos ofrecer algo en español que fuera parecido. Tal vez ahorita no está tan sofisticado en el sentido de capacity, pero Ujú, con todo este conocimiento de reinvención personal y de las personas que conocemos, que sí, tenemos tenido el gusto de acompañar, sí. cómo podemos traerlo a un espacio como casi casa. como casi casa, sí, les abrimos este espacio para hacerles la invitación. Estén pendientes, porfa, de las redes de Andre, de Valen y de Casi Casa, eh, porque esta iniciativa que tienen estas 2 mujeres tan lindas, tan talentosas, tan abiertas a esta comunidad con tantas necesidades, surgió la idea de Volver a mí, se llama el taller, ¿verdad? Ujú, sí. Así que estén pendientes de las fechas, no va a ser una única vez, van a ser varias veces, así Ya tenemos que waitlist, sí, ya estamos llenos para el primer para el taller. primero ya estamos full.
pero vamos a Así tener más. que estamos desde ya viendo los frutos de esta iniciativa tan bonita. Gracias, Sí. chicas, por abrir ese espacio y por tener a No, Casi Casa que- en cuenta. A gracias a ti, ustedes, a sí. ustedes, porque Ay, es que nos hacía muchísima falta un lugar acá. O sea, el otro día hablaba con una de las trabajadoras acá y nos reíamos porque me decía, porque yo le decía, es como mi sala, es como la sala de mi casa. O sea, nos la pasamos más aquí que en nuestra casa. Es de verdad Sí, casi casa. casi casa. Ayer hablábamos con Entonces, una amiga, sí, es, sí, es la sí, casi casa, o sea, ¿qué haces? ¿Una date? casi Casi casa. casa. Ir con los niños, casi casa. Verse con las amigas, casi casa. O sea, ahora todo es casi casa. ah, me Está alegra, súper me alegra. central, además son súper lindos todos y el espacio es espectacular. Y cuando estábamos en este proceso de pensar qué hacemos y dónde lo ofrecemos, André, fue todo súper coincidencia, André me dijo, no, dijo, ay, ¿por qué no pensamos en casi casa? Y yo justo el día anterior había estado acá, por supuesto, y había conocido a tu pareja y lo Ujú. había acorralado diciéndole, ¿quién está a cargo de los eventos aquí? Y todo se materializó muy fácil porque cuando te escribimos tú divina ahí mismo nos escribiste y fue como muy fluida la cosa Mm, y Sí, decíamos como qué lindo esa calidad y estar todo se recibido empezó a con dar. ese amor en un lugar tan bonito y tan especial que la otra amiga decía como que casi siempre cuando no va a muchas partes del mundo o está viviendo en muchos lugares, hay restaurantes como latinos, pero casi nunca están como pensados como con tanto amor y tanto detalle y no se siente como un lugar cálido siempre a donde ir y llegar, o sea, no siempre, pero muchas veces. Es más como vamos a comer rico o vamos a otro lugar a hacer lounge y este lugar de verdad que no podríamos haber encontrado un lugar mejor, sí, sobre todo para ofrecer algo. Ojalá que pues ya vemos como que el mercado lo quiere, pero Sí, esperamos que de verdad aprender mucho de la comunidad, de ver qué sí, quiere la comunidad, cómo les podemos agregar valor sí, y sobre todo apoyarnos, creo que los unos a los otros y no, como tú decías al principio, como que no estar en contra de cada uno, sino ser sí. como el vehículo, Impulsarnos, o sea, sí, que sea como un impulso que nos podamos ayudar. Nosotras tal vez, seguramente no las sabemos todas, pero como que no, buscar esas respuestas, que de verdad podamos ver que los latinos podemos surgir, podemos utilizar todos nuestros talentos y trabajar desde el ser, porque es que nos hacemos tan chiquiticos de todos esos miedos que el idioma, que la profesión, muchas cosas que nos hacen sentir muy chiquitos, pero cuando tenemos a alguien como Valen, que fue en como este tú, momento, igualmente, sí. que te apoyan y acá vamos a estar ahora, nos unimos juntas Y para como tú que apoyarlas. nos diste la oportunidad de estar aquí. Exacto, o sea, qué Mm, lindo cuando nos unimos de verdad en comunidad y decimos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos organizamos para poder para que puedas y encuentres esa información, para mm, que vayas y preguntes? Cuando alguien te acompaña y te dices, tú sí puedes, puedes ir a preguntar, puedes ir lo puedes lograr, te puedes creer que sí puedes volver a soñar porque pensamos como, no, bueno, ya está la vida que me tocó, entonces me quedo acá chiquita haciendo un trabajo, todos los trabajos son de valor y con todos aprendemos un montón, pero creo que nos rendimos a dejar de soñar cuando somos migrantes y es como acá vamos a recuperar ese valor de soñar y de creer nuevos propósitos y ir por ellos mm. porque somos súper capaces, los latinos tenemos toda esa capacidad y esa berraquera de salir adelante y bueno, que más que todo es un recordatorio, es recordar el poder que hay en nosotros. Volver a nosotros, volver volver a a mí. mí. Volver a mí. No, chicas, que en serio, sí, qué rico que se sientan como en casa. Y hablando de sentirse en casa, ¿qué extrañan de su hogar, de su raíz? ¿Qué extrañan de Colombia? La comida, la comida, la comida. Yo El que ya no responda a eso, ese no, es raro. no, yo ya voy en un mes y medio a Colombia y ya estoy como de, ¿qué voy a comer? ¿Qué Yo lista? también estoy Yo haciendo hago como checklist. lista, Sí. sí, lista de que todos esos restaurantes que veo que cada vez que es que se me va a ver a la boca de, aparte es Bucaramanga, cuna nacional de internacional. Nacional e No, internacional. internacional, de la mejor comida, de la mejor comida rápida del mundo. O Ay, sea, qué rico. las mejores hamburguesas, los mejores salchipapas, o sea, es que de verdad Bucaramanga tiene una comida tan rica
ay, no, o Vamos a sea, hacer un retreat a sí, Bucaramanga sí, o sea, de que comida. eso es lo que más me hace falta. Mi comida de Santander, que no la encuentro en ninguna parte, ni de Mm, Colombia, ni de solo allá, mi arepita amarilla, mi de la pepitoria, todas esas cosas que Qué me rico la encantan, entonces arepita. eso. arepitas. Y mi Valen, ¿qué extrañas? Ay, yo creo que es más a nivel, algo que me gusta mucho cuando vuelvo a Colombia es sentir, bueno, primero, al ser madre, llegar al aeropuerto con mis niños cansados después de un Mm, viajezote y que sí. tengas una fila preferencial para llegar con tus niños, para que te jalan, literalmente te jalan, no, 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 venga acá, no, 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 no se pare aquí, venga, Mm, para que pase rápido. Como que la atención en ese sentido, yo siento que es muy diferente aquí, es algo que me hace falta Ujú, y que se siente muy fuerte antes de salir en el avión, porque acá es ok. como que todo el mundo, por si acaso, ay, de pronto las familias pueden abordar antes, pero la verdad, la No prioridad es no común. existe Ok. aquí, no es común. Al contrario, la última vez que fui a viajar fue, alguien nos gritó en la fila porque nos llamó o sea, por cosas súper injustas que yo decía como, claro, es un poco el individualismo de la Ujú, cultura con el colectivismo tal vez de la cultura claro. colombiana y en la flexibilidad, que era lo que decía, como que yo me acuerdo hace un par de años cuando estaba con toda mi familia suiza colombiana y en el hotel donde nos estábamos quedando era como más como, no sé, como no está el hotel. Y las personas del hotel, o sea, era como que nos resolvían de todo. Obviamente mis suegros se enfermaron de todo, les dio de todo, no sé qué, con qué se intoxicaron, Ay, yo, o no. sea, típico. Pero Justo con la era visita a como los tener, suegros. ya, la obvio, pitayita les hizo ay, no efecto. sé. Pero obvio, ellos tenían, o sea, era como tener una clínica en el hotel. O sea, Ay, no. ellos iban, volvían, traían todo. Súper O sea, serviciales. súper serviciales, Sí, súper serviciales. a ver, hablo, pues, soy colombiana Sí, y lo que nosotros vivimos, me atrevo a decir que el latino, pero el colombiano es muy servicial sí, Demasiado. sí. y y se caracteriza no solamente en Colombia, sino que cuando el colombiano sale es el todero, es el que hace, es el Ujú, que ujú. soluciona. Eso es bien bonito, Creo que es sí. una cultura que, que se basa mucho en el emprendimiento a raíz de la necesidad. O sea, creo Sí, que es a raíz de un huequito que está, pues de necesidades sociales y de la a falta tal vez a veces de la igualdad de sí, verdad y de tener acceso a oportunidades, pero eso nos ha creado como una comunidad bastante resiliente y muy la emprendedora. resiliencia. Ujú, Mm, sí, Sí, palabra clave en este proceso de emigrar, ¿verdad? sí. sí, sí, Wow. Nos volvemos muy resilientes. sí. Eh, y, um, y algo que aman y aprecian y valoran sin lugar a duda de estar aquí, de Mm, Suiza. La seguridad. sí. La seguridad, o sea, salir con mi hijo tranquilo, que se me pierda ahí mientras estoy haciendo las compras y saber que nadie se lo va a robar. Como cosas así como de la seguridad, Sí, que, no sé, en las calles también como que salga con su troti y claro. digamos que ahorita esa libertad que tiene Libertad. de salir por las calles y ir en su troti con solo 3 años, puedo ver cómo eso influencia en su desarrollo. Y ahora que va a Colombia también digo como, bueno, ahorita le tengo que explicar que no puede ir como a toda, es otra dinámica, pero creo que eso lo valoro mucho como esa seguridad para mi hijo y para mí también, como de caminar, aunque todavía si yo siento a alguien detrás mío, tengo ese miedo de de Pues que está Sí, alguien pero es me metido en mamá, nuestro mi persigue, sí. mamá y sistema, instinto de ¿no? Y mamá. somos colombianos, o sea, Bueno, creo que también. crecimos en guerra, o sea, la verdad es una realidad también Sí, fuerte es que una es como, historia es una Ujú, historia que pesada, pero sí, tenemos en el que se ADN. Sí, normalizó, pero que es parte ujú. de nuestro, o sea, está metido en Sí, nuestro o sistema sea, nervioso. yo la tengo es porque sufrí así de robos, así Claro. que me amenazaban y que no sé qué, y le vamos a hacer esto. Entonces, claro, como que ¿Cuántas veces yo estaba amenazada sí, con ellos? tengo ese miedo como de cuando alguien camina detrás mío, pero tener la tranquilidad de que es mi video y ya, Sí, sí, no es sí, sí. sí, real. sí, sí. Pero esa tranquilidad, esa La seguridad, seguridad mm, que nos brinda Suiza es bien valorada. Hay una cosa que a mí me parece muy lindo de acá, es como la humildad de de la sociedad. Okey, O sea, es acá entre menos, o sea, entre más tienes, menos ostentas. Y creo que eso ujú, es okey, sí, ya te algo, entiendo. y el estar muy metidos en la parte de sostenibilidad y de enseñanza en la sostenibilidad del medio ambiente, social, es algo muy, muy, muy que yo valoro muchísimo. Y también como la diversidad, pues, o sea, que tú caminas por la calle y ves todo tipo de gente, sobre todo Sí, pues, en la parte francesa aún más, pero en general como ver y aceptar o pues
intentar aceptar, y también con los niños, es supremamente lindo ir al kinder o a los colegios Sí, y ver lo que hablábamos antes también de la diversidad lingüística, de cómo se fomenta eso, sí. aunque pues no todo el mundo tiene la misma suerte, obviamente hay de todo, bullying, etcétera, pero en general es algo muy lindo de aquí. Mm. Qué Y que chévere. creo que es parte de la recepción a los hispanohablantes, que es algo que les encanta, ¿no? Es por lo menos Sí. en la parte alemana, les fascina. Tú hablas, ay, hablas español y quieren todos practicar su Ujú. español y nosotras, no, No, por háblanos en favor, alemán. practiquemos, sí, practiquemos el alemán. Sí. Yo Sí, no hablo español. yo no hablo español bien. Fácil, fácil. Niñas, sí, cuando yo llegué, me pasó mucho que eran como, wow, eres latina, eres de Colombia. Y era como, ay, Qué lindo. Sí, Acá Miss sí. Universe, dice que Miss Universe. O sea, me sentía así como wow, o sea, es que lo uno eres. ser la sensación O del sea, es que bloque, mi amor, o Es que sea, lo no, somos, no. lo somos. Manifestando, manifestando. Niñas, bueno, vamos a hacer un jueguito así súper rápido para Vale. terminar. Ok. Voy a decir unas palabras y ustedes me dicen en qué piensan. Chocolate. Y pueden contestar a la vez. Una, dos y tres, chocolate. Ok, Suiza. Suiza. No, sí, Suiza, Suiza. ¿Sí? Sí. Yo pienso en mi abuelita. Un chocolatico así Ay, batido con el mi tiqui, tiqui, abuelita tiqui, me va tiqui. a matar, ¿Cómo se total. llama? El bolinillo. Con el molinillo así. Molinillo, Puru, 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 puru. chocolate y Ups. yo hago karaoke Ay, con qué el rico. molinillo en Juli mi nos hizo quedar casa. mal. Lo siento, familia. Chocolate con agua panela, para mí no es Y chocolate, queso. señora. Ay, queso. Ay, y queso derretido. Yo sé Queso. que es Con un mix queso. muy extraño para el europeo, O para pero es cualquier que, persona de otro lugar también. bueno, sí, también. Sí. Nosotros hacemos mix con queso con bocadillo. O sea, Uf, es raro. delicioso. Bueno, chocolate, familia. Amor. Amor. Oh. Nostalgia. Pensar en Tristeza. Colombia. Tristeza, sí. Sí, nostalgia. Como, oh, Como un recuerdo. Nostalgia. Es que respuesta rápida, yo aquí pensándola. Nostalgia, sí, como el recordar los Recuerdo, momentos sí. lindos con la familia y uno por acá no está Sí. frío, tan berraco. Sí. Invierno. Ay, nieve. depresión. Depresión. Montañas. No, mami, depresión, Depre- depresión. Montañas. Sí, qué rico el invierno aquí. A ver, no soy amante del invierno. Amo Zurich en Sí. verano. Sí. El invierno a mí me da un poquito duro, cada vez me estoy adaptando más. Pero el invierno en las montañas es una Sí. Así delicia. En está. Ya es Suiza, donde está la en Suiza. fiesta. Es una delicia. Después de haber estado en Alemania, allá el Así, invierno era horrible, pero llegué pero acá y es acá es una como, delicia. igual tienes 1000 planes para hacer en invierno, deportes, cuánta cosa, es divino, sales y todo es como, estás en la bolita de nieve esa que Sí, la verdad poníamos es que ahí de estamos como en decoración. una bolita así No, de nieve es suiza. divino, o sea, es duro el frío y todo, o Pero sea, ya en la rutina, pero sales y es un sueño, o sea, es muy Mm. hermoso. Bueno, niñas, nos despedimos. Chin, chin. chin, chin, Salud, gracias por salud. venir. Yay. Esta conversadita estuvo muy buena. Y a ustedes, gracias por estar, gracias por vernos, por escucharnos. Espero que estas historias los inspiren a, a seguir en este camino del migrar, del adaptarse a una cultura tan linda como la que nos recibe. Y bueno, los esperamos en el siguiente episodio. Estén pendientes de las redes de Casi Casa, de estas dos chicas tan hermosas y tan lindas con el propósito para que se enteren del próximo Volver a mí. Y hasta luego. Esto fue El Sabor de las Historias. Adiós. Chao.